Hola y bienvenidos a este programa otra vez aquí en la mesa de Fe Real. Estamos muy felices de seguir en este programa, un programa muy interesante y que ha recibido mucho apoyo de la comunidad, donde muchas personas ya han escrito unos mensajes muy interesantes y que hemos visto que muchos jóvenes se han beneficiado de este programa. Así es, Nixon David. Y el día de hoy, antes de presentarles nuestros acompañantes, que ya son muy conocidas, quiero recordarles, suscríbase a nuestro canal, dale like, active la campanita y sobre todo, compártalo con sus amigos, con los chicos que vean que les puede llegar a este mensaje a sus corazones. Es una manera de hacer evangelismo, es una manera de predicar las buenas cosas que nosotros conocemos con nuestros amigos, nuestros primitos, nuestros familiares. El día de hoy nos acompaña a mi mano izquierda Sara Lizarazo, ya muy conocida por todos, ya lleva muchísimos programas grabados con nosotros, así que bienvenida, Sarita. Gracias. Con muchas palabras llegó hoy Sarita. Y también tenemos a una ya vieja conocida del programa, Lina Sofía, también lleva muchísimos programas grabados con nosotros. Sí. Bueno, pero no podemos comenzar sin la dirección de Dios para este programa. Oremos. Querido Señor, gracias por este día más de vida. Jesús, te pedimos que en este programa podamos aprender muchas cosas y seguir estudiando tu palabra. Que este programa llegue a muchas personas y sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, y no me dejaron saludar a alguien que llegó temprano hoy, que toca volverlo a felicitar. Sincerín, qué buena. Bienvenido. Hola, director. Estoy un poco enfermito porque mi voz se me acabó porque estaba en una caminata súper linda. Imagínense que nos fuimos a caminar como 6 horas y con mis amigos estuvimos caminando, charlando, jugando, gritando y me quedé sin voz. Hoy casi no voy a poder hablar. Voy a poder hablar, pero muy poco, director. Bueno, Sincerín, no importa, lo importante es que esté con nosotros. Y yo ya iba a decir que con esa voz no creo que haya caminado tanto como habló y gritó. Sí caminamos. ¿Sí? Como íbamos hablando, caminando, no nos dimos cuenta y que habíamos caminado mucho. Bueno, es una muy buena manera de comenzar el programa. Y es saber que cuando hablamos mucho, entonces caminamos mucho, según Sincerín. Sí. Caminamos mucho. Se puede hacer las dos cosas a la vez. Ah, bueno, está bien. Entonces hay que hablar mucho cuando salimos de caminata en ruta con los conquistadores, con los Pathfinder a nivel mundial. Podemos disfrutar hablando y las rutas son bien largas. Y también podemos en medio de la caminata hacer cosas y eso nos hace caminar más rápido, nos hace a veces hacer daños, pero igual vamos avanzando y caminamos mucho. Son secretos para poder rendir mucho. Y tiene en la ruta de caminata, ¿cómo te fue en conclusión, Sincerín? ¿Qué tal estuvo el caminar con tus amigos? Director, imagínese que cuando llegué al otro día me dolía todo, pero en la caminata súper bien, chicos, porque como íbamos hablando, jugando, riéndonos, entonces no me di cuenta de todo lo que habíamos caminado. Así es siempre. Bueno, ¿y ustedes se han ido a caminatas? Sarita, Lina, Nixon, David, ¿sí? Sí. ¿Con el club? Sí. ¿Con la familia? No. ¿No? ¿Solo con el club? No, sí. Bueno. ¿Sí también? En el campo. Ok, muy bien. Siempre tenemos unas rutas muy especiales que hayamos desarrollado en algún momento. Yo les voy a contar una. En algún momento, cuando hace muchos años atrás, hace poquito, yo estoy jovencito, hicimos una ruta un poquito larguita, desde Colombia hasta Chile, por tierra. Un poquito corta. Un poquito, sinceridad, un poquito. Y nos tocó hablar muchísimo para poder alcanzar toda esa ruta. Íbamos en bus, íbamos por tierra. Parábamos en algún lugar. Me está aprendiendo como el resfriado, Sincerín, parece la voz. Toca alejarse un poquito. Toca como alejarme un poquito. Sí, bueno, igual Sincerín ya pronto se va, entonces no hay mucho problema. Pero en ese momento empezamos a recorrer hasta cierto lugar, nos bajamos de ese bus y nos subíamos al otro, y bajamos de ese y subimos al otro. Duramos 12 días
en la ruta. ¿Por qué? Porque llegábamos y aprovechábamos y paseábamos, ¿no? Nos quedábamos en Quito y conocimos Quito, Guayaquil, en la frontera, pero sabe que los detalles o los momentos más complicados, más difíciles, fueron cuando estábamos en las fronteras, porque siempre pasó algo. En la frontera de Colombia con Ecuador, imagínense que llegamos y un paro camionero en Ecuador, sin ser con paro. ¿Cómo íbamos a agarrar las maletas al hombro y caminar hasta dónde? Hasta la frontera con Perú no podíamos, tocó esperar. Y allí, bueno, pasaron muchos milagros y esa noche nos quedamos en la casa de alguien que después es amigo nuestro, pero en ese momento no lo conocíamos. Después llegamos a la frontera con Perú, en Tumbes, recuerdo tanto, y una inundación había inundado el puente. Así que el puente donde pasaba el auto ya no se podía pasar por el puente. Tocaba dar la vuelta con una lanchita para poder pasar la frontera, estando en Ecuador y pasar a Perú. Y después llegamos a la frontera de Perú con Chile y allí uno de nuestros amigos que iba con nosotros no tenía documentos de Chile. Nosotros ya teníamos con mi amigo Edward. Así que el otro compañero no tenía documentos. ¿Y sabe qué tocó hacer? Le tocó quedarse sin Sincerín en la frontera y devolverse hasta Lima y tomar un vuelo y vía aérea si lo dejaron ingresar, pero vía terrestre no. Solo? No quedé solo, quedé con mi amigo Edward. Nuestro otro amigo sí se devolvió hasta Lima para poder volar. Pero ¿por qué les quiero decir contar o recordar esta historia? Porque en el caminar de esta ruta de tantos días, ¿se imaginan uno viajar con alguien que no se la lleva bien? ¿O se imagina usted viajar con alguien que no tiene temas para llevar? Qué aburrido. Aburridísimo, es definitivamente aburridísimo. Pero como éramos amigos, podíamos contarnos chistes, ver cosas diferentes, hablar de temas importantes, muchísimas cosas. Y eso fue lo que hizo que el viaje, al final de 12 días, que podíamos haberlo hecho directo en auto por 5 o 6 días, pero nos fuimos haciendo escala, pues no fuese aburrido, fuese muy entretenido. Los viajes son importantes, las caminatas, el caminar en la vida es según con el que nosotros vayamos. Esa es una historia que yo quería comentarles mía. No sé si ustedes tienen alguna, si han vivido alguna ruta, un viaje, una caminata, algo en donde hayan vivido experiencia con sus amigos, con su familia. Pues es chévere. Por ejemplo, fui a una caminata y es chévere siempre ir con personas que te pueden ir apoyando, que tú dices, ay, ya no puedo más, pero ellos te dicen, vamos, tú puedes, sigamos adelante, ya queda poco, y siempre es bueno estar con personas optimistas. O sea, te agarran a uno un brazo, el otro brazo y empuje Y para vamos. llevar. Y vamos. Ah, bueno, perfecto. Pues yo creo que es entretenido, digamos, cuando llego a caminatas con el club, pues que uno esté con los amigos y va hablando y como que eso lo va cansando a uno menos. Porque pues se entretiene mientras va caminando y ya cuando dicen, bueno, descansamos aquí, uno, oh, bueno, y se para y así. O con lo que decía Lina, también se apoyan entre amigos y compañeros. O sea que tú usas el mismo truco de Sincerín para no cansarse. Sí. Hablar y hablar y hablar para no cansarse. Es una buena táctica. Es una táctica, es una estrategia. Yo pensé que era un complemento, pero una estrategia para no cansarse. Voy a usarla en la siguiente caminata. Cuando viajamos, cuando tenemos un viaje, es importante con quién viajamos. Y yo tomé algunas características de un buen compañero de viaje. Debe tener una buena comunicación. Debemos tener una buena comunicación con esa persona para poder hablar de muchos temas. No solamente el que me gusta a mí, sino el que le gusta a mi compañero. Los chistes que sean de los que nos gustan, del área que de pronto nos guste. Los lugares a visitar, a entrar. Llegamos a un lugar y ay, sí, todos queremos conocer la parte histórica. A mí no me gusta mucho la parte histórica, bueno, entonces acompañémoslo. Ay, me gusta mucho el área deportiva, vamos a mirar este estadio. Entonces el otro quiera, no, soy muy deportista, pero vamos y lo conocemos. La comunicación, la flexibilidad. A veces necesitamos ser flexibles, Sincerín, para poder estar en buen apoyo con nuestros compañeros. El apoyo emocional.
Lina nos decía, ¿no? De pronto toca, vamos, 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 no te quedes. Y eso es importante cuando tengamos un compañero de esa manera, que sea responsable. Ustedes se imaginan, nosotros estábamos en la frontera de Ecuador-Perú y teníamos que pasar en la lancha todas las cosas y no podíamos. Se le olvidaba llevar lo todo. más importante, el cosito de irnos, de que no El- podía pasar la frontera y le tocó devolverse. Se le quedó lo más importante, por eso es importante ser responsable. Muy responsable. Imagínense que nosotros estábamos allí y teníamos que pasar, Lina, las maletas, pero los tres no podíamos cargar todas las maletas al tiempo, nos tocaba ya una. Nos tocaba turnarnos, el uno quedarse, el otro ir hasta el otro lado, quedarse allá, uno solo se devolvía y así turnarnos. ¿Se imagina que alguno no haya sido responsable y haya olvidado la maleta, se haya ido a hacer otras cosas? Perdíamos nuestras pertenencias, no eran muchas, pero hubiésemos perdido las pertenencias. Hay que tener paciencia. Tuvimos 12 días allá, así que tenemos que tener paciencia en nuestro viaje. Debemos ser un poco aventureros y tenemos que tener empatía, porque a veces nos enfermamos, a veces nos da mal genio, a veces nos da locura de alegría, a veces nos da un montón de cosas en medio de un viaje. Pero muchachos, hoy no vinimos a hablar de los viajes acá, por tierra, en aire, como sea. No vinimos a hablar de esos viajes. Vinimos a hablar de un viaje muy especial. Y para eso quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué personajes bíblicos o qué personaje bíblico nos parece importante para aprender que caminó con Dios? Que es nuestro repaso de lección de esta semana. Caminar con Dios, parte 2. ¿Qué personajes a ustedes les llamó la atención y por qué del caminar con Dios? A mí me gustó David, el personaje de David, porque David siempre caminó con Dios, incluso Dios lo describe como un hombre del corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, y que desde el inicio, cuando fue a pelear con Goliat, no lo hizo por sus propios medios, sino lo hizo pidiendo la ayuda de Dios, lo cual era muy importante, y que tenía una muy buena comunión con Dios. Ya sabía que Dios le iba a ayudar, que Dios le iba a ganar, e incluso habló con el rey Saúl y no tuvo miedo de decirle, y no tuvo miedo de enfrentarse contra un gigante, que era de lo más difícil en ese tiempo en cuestiones de guerra. No tuvo miedo porque tenía la confianza plena en Dios, la cual, esa confianza que tenía David en Dios, se consigue luego de muchos años, meses, horas hablando con él, hablando cara a cara, escuchándolo, hablándole, explicándole todo en cada momento de su vida, porque él era pastor de ovejas y tuvo mucho tiempo para hablar con él, para conversar y para contarle lo que sentía. A mí me gusta Noé porque Dios le reveló a él que iba a destruir el mundo con un diluvio. Y en la Biblia nos cuenta en Génesis 6:9 que él era un hombre justo. Dice: estas son generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, nunca había habido un diluvio, nunca había llovido, y él aún así tuvo la confianza en él, la fe, y decidió hacer el arca, porque duró 100 años, más de 100 años haciéndola, y tuvo la fe de que algún día iba a pasar. Entonces, podríamos algún día tener esa fe de él. Sería algo grandioso poder hacer eso. 120 años, imagínense, predicando que que Dios iba a mandar un diluvio y que se salvaran los que quisieran salvarse. Por eso le decían loco, ¿no? Yo creo que es la mínima palabra, un loco predicando 120 años y no pasaba nada, y en un lugar, como dice Lina, donde ni siquiera había llovido. A mí me llamó la atención Enoc porque, pues, como sabemos la historia, nos dice un pedacito en Génesis 5:24 que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y a mí me parece que para que Dios se lo hubiese llevado era porque tenía
tanta comunión que realmente parecía como un padre y su hijo. O sea, yo me imagino que era tanta la comunión de Enoc con Dios que era igual, digamos, como en el principio cuando Adán y Eva hablaban con él así cara a cara y todo eso. Y pues aparte que Dios lo premió llevándolo al cielo a vivir con él, y también pues se ganó un lugar en Hebreos en los hombres de la fe. Y también nos dice que él se alejaba de la sociedad para tener un tiempo con Dios, y cuando volvía a la sociedad no iba al mundo, sino a predicar su palabra. En Patriarcas y Patriarcas y profetas. ese nos dice que Dios le reveló en su tiempo que iba a ser el diluvio. O sea, antes de que pasara, el Dios ya se lo había dicho. Y también le reveló cosas que van a pasar en estos tiempos, antes de la segunda venida de Dios. Sí, por ejemplo, en Judas 14 me parece, dice que, bueno, ahí un poco más adelante narra sobre las cosas que Dios le reveló a diferentes hombres. Pero en 14 también podemos ver, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces ahí podemos ver que aparte Dios le enseñó a Enoc el plan de salvación, cómo iba a ser su segunda venida, todo. Bueno, muy bien, excelente. Noé, Enoc, David. ¿Será que hay más personajes que caminaron con Dios de una manera especial? Sí. Muchos. Sí, A ver, ¿como cuáles? Recordemos ahí algunos. Elías. Elías, Moisés. ¿Moisés Abraham. por qué? Porque él desde niño sintió pues gran inclinación hacia Dios y aparte a su pueblo, porque pues su mamá cuando era pequeña le enseñó, y toda su vida, aunque no estuvo así como en tanta que uno diga demasiada comunión con Dios, luego cuando Dios lo llamó a servirle, a guiar a su pueblo, entonces Moisés obedeció, y todo ese tiempo que pasó hasta los 120 años lo pasó guiando al pueblo, pero aparte tenía gran comunión con Dios porque necesitaba guiar al pueblo según la voluntad de Dios. Y también cuando murió, pues Dios se lo llevó al cielo. Tenía que caminar con Dios Sí. para poder dirigir ese pueblo tan terco, necio, que no quería estar como cerca de Dios, ¿no? Algo así como irreverente como nosotros, no. No creo, ¿cierto? No, Lina y Sarita y Nixon David se ven todos juiciositos. Entonces, el pueblo era muy rebelde y él caminó con Dios para tener tanta paciencia. ¿Me decías de Elías. Elías? Cuéntanos. Pues es que Elías pasó por muchas pruebas en el desierto, y que los cuervos le tenían que traer comida a él, y luego cuando Dios le dijo vámonos, él sin mirar atrás, él fue delante, y aunque pasó muchas pruebas, tenía preguntas, ¿por qué yo? Y así, él tenía la fe tan grande, así como cuando se encontró con, bueno, no sé, cuando estuvo en una prueba que dijo que iba a caer fuego del cielo, él tuvo la fe tan grande para pedirle a Dios: Dios, haz caer fuego del cielo, mira que estos están en mal camino, y aún así lo hizo, y ni siquiera lo hizo en un altar, lo hizo en un sacrificio echándole agua para que cayera fuego. Tuvo la fe tan grande para hacer eso. Para demostrar que el Dios de Elías era el Dios real y Era los el Dios otros dioses verdadero. eran de mentira. Tiene que caminar con Dios para poder hacer esas tremendas cosas. Increíble. Elías, Moisés, Enoc, Noé, David, Abraham. Abraham. A Abraham ver, ¿y fue un Abraham hombre por qué? de mucha fe porque confió en Dios en todo lo que le dijo. Y pasó muchas dificultades, pero siguió confiando en Dios. Y por eso ganó un puesto en Hebreos 11 donde habla de hombres de la fe. Donde dentro de esos está Enoch, donde dentro de esos están muchos que Dios lo mencionó, que hablaron con él, que caminaron con él. Y dentro de esos también está Abraham,
que pudo estar con Dios, hablar con Él y obedecerle en todo, así su destino fuera incierto. Interesante. ¿Abraham fue el que sacrificó a su hijo? Sí. Bueno, Sí. iba a sacrificar a su hijo. Yo no sé, pero los que somos papás sería muy difícil pensar de esa manera. Y Abraham tuvo tanta confianza en Dios que dijo, bueno, Señor, si tú dices, así es. Debía caminar con Dios para poder hacer todo esto que hizo. ¿Algún otro personaje que quieran mencionar? Yo Daniel. creo que Rahab también. Rahab. Bueno, a ver, primero Sarita. Rahab. O sea, aunque no fue que caminara así mucho con Dios, yo creo que pues a Rahab desde el principio de todos los milagros que empezó a pasar con el pueblo de Israel, pues ella sabía por lo que le dijo a los espías que abrió el mar rojo, o sea, todos los milagros, y yo creo que ella guardaba una curiosidad por Dios, y cuando ella decidió que ella quería totalmente rendirse ante Dios y ser salva de la destrucción de las murallas de Jericó junto a su familia, yo creo que en ese momento ella decidió que quería caminar con Dios y Dios la premió siendo una mujer de las que aparece en en la genealogía antes de Jesús. No mucho tiempo, dice Sarita, y es verdad, tal vez no mucho tiempo caminó con Dios hasta ese momento que decidió, Sí. y de ahí en adelante todo el tiempo hizo tremendas cosas que le costaba la vida, ¿no? Pero no importaba, porque estaba ya con la decisión de caminar con Dios. Y mi personaje es Daniel porque incluso tengo un texto que quiero leerles. Daniel 6, del 4 al 5. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. ¿Qué pasa? Daniel fue una persona de fe, una persona que tuvo tanta fe, que tuvo tanta amistad con Dios, caminó tanto con Dios, que cuando fue niño, cuando era joven, cuando tenía apenas pocos años, 13, 14, 12 años, que fue cuando llegó a Egipto tras ser llevado cautivo de Babilonia. a Babilonia, perdón, sí, de ser cautivo. Él tuvo la fe para ponerse firme, para ponerse fiel a sus principios, así en esa vasta lugar de Babilonia donde habían muchos lujos, muchos dioses diferentes, muchas comodidades Formas diferentes. de pecar, Sí, como Las Vegas de hoy en día. y Como Las Vegas. No conozco, pero debe ser como Las Vegas. Y Daniel aún así, el espíritu de profecía incluso lo dice que fue un lugar donde fue una gran tentación, porque no todas nos la menciona la Biblia, pero llegar a un imperio increíble con lo mejor de todo, lo mejor del mundo en ese tiempo estaba allí en Babilonia, y llegar allá no solo a ser un esclavo simple sin tener poder, sino a ser uno de los posibles nuevos sabios, una persona importante, una persona que tenía el acceso a poder adorar ídolos, tenía el acceso a comprar comida de lujo, a todo lo que quisiera. Tenía el acceso a muchos lujos que lo desviarían de Dios, pero aún así se mantuvo firme. Y no solo eso, sino que luego, con todos los reyes, todos lo reconocieron que él había sido especial a su Dios. Y con cada rey demostró ser importante y pasó muchas dificultades. Cuando lo echaron al foso de los leones, Daniel ya tenía una comunión muy estrecha con Dios, ya era amigo de Dios, ya caminaba con Dios, y el rey ya lo sabía. Por eso es que el rey se puso enojado y se dio cuenta que era una trampa lo que estaba haciendo. Y en este momento vemos, como el versículo que acabo de leerles, es que los enemigos de Daniel, que siempre hay enemigos para esas personas que caminan con Dios, lo podemos ver en todas las personas de la fe que se encuentran. Lo mejor que podemos hacer es caminar con Dios, estar en cada momento con Él. Sí, y vemos que por lo menos en este ejemplo, en el versículo vemos que no encontraron ocasión de caer, que cuando uno camina con Dios, cuando uno habla con Dios, tiene una comunión con Dios y siempre está con Él,
es difícil encontrarnos algo en que caer, es difícil que pequemos, es difícil que nos equivoquemos. Siempre estamos al lado de Él y como Dios es perfecto nos ayudará a ser cada vez más perfectos. Y con eso cuando tenemos enemigos, que todas las personas de la fe lo han tenido, ellos buscan una forma para acusar con relación a la ley de su Dios, a la ley de Dios. Una forma de acusarnos conforme a lo que nosotros creemos, que no está mal, sino que para algunos es malo, y para halagar al rey en este caso, hicieron un decreto para violar las leyes del Dios de Daniel. Y esas leyes, al violarla, fue la única ocasión de caer que le encontraron. Y no fue una ocasión de caer realmente, porque Daniel siguió firme a su propósito y fiel, lo cual muestra que no fue algo malo. Las pruebas nos hacen más fuertes. Sí, y al tener esa prueba tan dura, pudo mantenerse más al lado de Dios, pudo caminar con Dios, ver el poder de una manera tan increíble y poder estar más al lado de Él. Daniel, bueno, Sarita decía algo, ¿será que cómo nos portaríamos nosotros, nos comportaríamos en Las Vegas? ¿Cómo nos comportaríamos en Las Vegas si estamos ya allá, encerrados en Las Vegas? ¿Cómo sería? Realmente Daniel caminó con Dios. Sí. Porque Sarita nos hacía caer en cuenta, claro, Daniel llegó a un lugar donde el imperio era el que mandaba en el mundo, era lo máximo que había en el mundo. Así que todas las atracciones que podrían haber y las que no conocía, que podían ser atractivas, ahí estaban. Era el imperio de las tentaciones prácticamente. Pero aún así él se mantuvo firme. Porque había caminado con Dios. Y mire que estaba joven, así que más o menos de las edades de nosotros, los que estamos acá en la mesa, ¿no? Aproximadamente esa es la edad de Daniel, que o próximamente estaba, Sí. para poder llegar a ser cautivo allí Sí, en porque Babilonia. fácilmente él podría haber pensado, no, Dios me abandonó, pues aquí ya me toca vivir una vida diferente porque pues ya no nada me ata, nada. Si Dios ya no está conmigo, pues podría decir para qué servirle más, ¿no? Y en este caso, pues, increíble pensar cómo los personajes de la fe y los personajes que caminaron con Dios pensamos los que Dios se los llevó al cielo, pero muchos otros que cumplieron su papel en la tierra mucho. Y hay un versículo que nos recuerda cómo pensaron, cuál fue su mentalidad los personajes de la fe al caminar con Dios para lograr ser personas de tanta fe, para poder hablar con Dios de tal manera, para poder ser unas personas mejores, ser más perfectos, para tener una estrecha comunión con Dios. Y este es Hebreos 11, 13 y 14. Acá está hablando en el capítulo de los personajes de la fe, un poquito de personajes de la fe, y al final dice esto: conforme a la fe, hablando de esos personajes, conforme a la fe, murieron todos esos sin haber creído, recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Aquí nos muestra que algunos personajes de la fe, de pronto ellos escucharon, vieron, estudiaron, hablaron con Dios y se dieron cuenta que había un nuevo reino, un hermoso lugar donde podían ir a vivir, el cual era el cielo. Y muchos de ellos, como Daniel, como David, como muchos otros personajes de la fe, no fueron al cielo, no fueron llevados al cielo y murieron. Pero ellos siguieron con esta mentalidad, saber que en la tierra solo era un pequeño paso, eran extranjeros en la tierra, solo debían pasar por la tierra dando su mensaje, dejando su huella, pero no era importante seguir aquí. Murieron con la felicidad de que tenían un lugar más importante en donde tendríamos para siempre estar en ese lugar con Dios. Excelente, eso es lo más importante, ¿no? Al caminar con Dios sabemos que el final es de victoria. No importa si en la ruta pueden haber problemas. Y lo más importante de estos personajes de la fe, que yo creo que tienen mucha fe, es ver cómo cuando hablaron con Dios y todo eso, cuando conversaron, tuvieron una relación estrecha, y en sus últimos años, cuando ya iban a morir,
siguieron teniendo la fe, aunque Dios no los había llevado al cielo ni nada así especial, siguieron teniendo la fe e incluso cuando murieron, siguieron confiando en Dios de que iba a venir por segunda vez para darles la salvación, para llevarlos. Muy bien. ¿Algún otro aporte de esa partecita? Pues siempre que en la Biblia se menciona algo parecido a caminarán en su nombre, caminarán con Jehová, caminarán con el Señor, siempre, pero siempre podemos ver que al final hay un pedazo en el que nos narra que siempre se gana. Por ejemplo, en Zacarías 10, 12 y los primeros 3 capítulos del 11 dice: y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Y, o sea, así sigue narrando cómo cada cosa va cayendo, va siendo derrotada. Y siempre es porque caminan en su nombre, caminan en el nombre de Jehová, del Señor, y Él es el único que nos da las fuerzas para poder ganar todo eso. O sea, al final, caminar con Dios siempre va a traer victoria. Perfecto, se va desboronando cada uno de esos obstáculos, ¿no? Las colinas, eso que hablábamos en la mesa anterior. Pero no podemos derrotar esas tentaciones si no estamos con Dios. Si no estamos con Dios no podemos hacer nada porque Él es maravilloso, Él es omnipotente, Él es Dios. Simplemente el hecho de ser Dios nos da la seguridad de que Él guía y conoce nuestro camino. Por eso siempre tenemos que estar con Él. Sí, muy bien. Y hablando de esto, tengo una frase importante, una frase de una persona famosa que dice: no vale la pena caminar para predicar, a menos que el caminar sea nuestro predicar. Es una frase para reflexionar porque muchas veces pensamos que necesitamos caminar con Dios, tener una relación muy estrecha con Dios para predicar, para contarle a otros, para eso. Pero en vez de eso, podemos, así como dicen, caminar, que el caminar sea nuestro predicar. Que al tener una relación estrecha con Dios podamos representarlo a otros, hablarle a otros, mostrarlo con nuestros cambios en nuestra vida, lo que hacen que, gracias a eso, de caminar con Dios, de estar con Él y de que representemos eso, porque Dios nos va a transformar, hagamos de que nuestro caminar, nuestros caminos, cada día en que andemos, sean una experiencia y sean una predicación para los otros. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de los personajes bíblicos, el caminar de muchos de ellos, interesante. Y yo quiero hacer un stop para hacer la dinámica de todas las veces, pero la voy a hacer de una manera sencilla. Siempre cuando nosotros vamos a caminar, decimos con quién voy, ya lo dijimos, es importante saber con quién voy, pero hay una serie de actividades en el mundo que necesitan definitivamente de la compañía, porque si no tenemos buenos compañeros no nos va bien, y es el deporte. Así que vamos a hacer la siguiente dinámica, ustedes me van a ayudar. Les voy a decir alguna clase de eventos deportivos y ustedes me van a decir lo que yo les voy a consultar. Vamos a comenzar. Los Juegos Olímpicos, menciónenme los deportes que ustedes hayan visto en Juegos Olímpicos, todos. Atletismo, natación, Tiro al arco, gimnasia artística, gimnasia rítmica, voleibol, voliplaya, taekwondo es que se llama ese, Taekwondo. no sé cómo. Boxeo, lucha libre, ¿qué más? Sarita nos ganó. Tiro al arco, yo he visto. Tiro al arco también. No, tiro al arco no. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al Bueno, blanco. Tiro al blanco. esgrima, ya que estás Sí. hablando de esas. ¿Qué otros Esgrima. deportes? A ver, sigamos Más todos. normales, tenis de mesa, natación, ¿ya lo dije? ¿Ya lo Ya. dije? Baloncesto, Baloncesto. fútbol, Fútbol. El que más conocido se nos había olvidado. el más conocido, sí. ¿Qué otros deportes? A ver, el patinaje. Salto alto. No, el No, patinaje patinaje todavía no es está- olímpico. Por eso no es Colombia no olímpico. queda en la cima, ¿no?
Bueno, Salto Juegos alto, Olímpicos salto también largo. están Salto alto. invernales. Los de Ah, patinaje artístico, Patinaje sobre hielo. sobre Es el ese skate, sobre sí, hielo. el skate es en Ajá, una montaña. El de los trineos. Bueno, no sé También. el nombre de ese deporte. Sí, pero es con trineos. El de esquiar también. Eh, Ok. Bueno, yo creo que ya con esos deportes ya tenemos muchísimo conocimiento. Levantamiento de pesas. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo estamos de las válidas de la Fórmula 1? bien. ¿Bien? ¿Cuáles? ¿Cuáles conocemos? La de Mónaco, ¿no? Una de Mónaco, que sí Sao es Paulo. callejero. Sao Paulo. Esto. Hay una en Dubái, me parece. Parece No que sé. sí, pero Yo conozco corredores. ¿Usted conoce corredores? Bueno, Bueno, ya ahorita solo vamos entonces con los poquitos. corredores. Unos poquitos. En Miami hay Unos uno. dos. En Brasil está el otro, ya lo Sao mencionamos. Bueno, ahí estamos como cortos, ¿no? Con ese. Sí. Bueno, equipos que van a asistir al Mundial de Fútbol ahorita que se va a desarrollar. Selecciones. Ustedes, las chicas que son Colombiano. tan amigas del No sé. Colombia, fútbol. sí, ¿no? Colombia, Sí, ¿cómo así? no saben? sé, Claro que sí, Claro, Colombia también. Colombia. Colombia, Argentina. Brasil, Argentina, Portugal. Ecuador, Portugal, Portugal. Portugal, Uzbekistán, Uzbekistán, Ajá. Estados Unidos, Canadá. Estados España. Estados Unidos, México, Francia. Sí. Francia, Unidos. Sí, sí, sí. Inglaterra, Mm, ¿Cuál Ya. más? A ver. Corea. no, Corea. De entonces, Asia, ¿no? ¿Corea va a clasificar? no me parece No que sé. no. Japón sí, Japón. Corea no estoy seguro, pero me parece que sí hay un... Me parece que Corea sí va a Corea. clasificar. Corea del Sur. Congo. República del Congo, claro. Acabó de eliminar a Jamaica, como que fue. Bueno, muy bien. Ahí ya las mujeres las tomamos así como de sorpresa. Bueno, no importa. Todos los deportes necesitamos tener buena compañía. ¿Usted se imagina la selección con compañeros que no son amigables? ¿Con compañeros que no quieren hacer parte del futuro de ese proyecto? No serviría. Siempre necesitamos caminar con alguien que nos ayude, que nos apalanque, que nos empuje, ¿no? Que nos agarre- eche para adelante. que nos eche para adelante. Y qué bueno que caminar con Dios sea lo mejor. Y yo por eso quiero, para ir terminando, redondeando el día de hoy de la mesa, mencionar algunos detalles y quiero que ustedes me ayuden para poder dar el mensaje final cada uno. Tal vez en la Biblia diríamos, tal vez, por eso digo, que los personajes no tenían tantos distractores, ¿cierto? Daniel no tenía tanta distracción, pensando el celular, la televisión y tantas cosas. Pero yo creo que Daniel tenía distractores. Cuando llegó a Babilonia, como nos decía Sarita, a Las Vegas, yo creo que llegó y vio un mundo distinto. Y cuando vio el mundo distinto dijo, wow, Él pudo haber caído, pero decidió confiar en Dios. encontraría muchísimos distractores, ¿no? Las chicas que eran guapas, las de allí de Babilonia, que la empezaban a coquetear, empezó a ver de pronto actividades a desarrollar increíbles, la comida súper chévere, las comodidades que habían, todos esos eran distractores, pero él no cayó en la trampa que el enemigo le colocó, porque su vida había sido fundada en un caminar y era con Dios. Yo veo que todos los personajes de la fe, independiente de cuál sea, han tenido distractores en sus tiempos. Cada uno tuvo sus ciertos distractores, ciertos problemas, ciertos Tentaciones. y los que no tenían tanta tentación, que no se menciona tanto en la Biblia, tenían muchas ocupaciones, podían estar trabajando en su finca, en su trabajo, en todo lo que tenían, en su poder en la corte, en el caso de Daniel. Pero todos ellos tienen algo en particular y es que Distractores buenos, sí, podríamos decir. y todos ellos tienen algo en particular y es que siempre tenían un tiempo en el que se alejaban de todo. Se alejaban de su trabajo, se alejaban de sus deberes, dejaban de estar en su tiempo libre, no estaban en la corte allá, por lo menos Daniel, no estaban en la corte Como Enoch. descansando, no Sí. estaban por allá hablando, sino que
a veces en sus tiempos libres, como hacía Daniel, que era 3 veces al día, iban a su casa, se encerraban en el lugar más solo que pudieran y llegaban y empezaban a orar, abrían las ventanas, empezaba a orar, se sentía en compañía de Dios, siempre buscaban un lugar, un momento para estar sueltos, para estar tranquilos, para estar libres, sin nada de preocupaciones. Y en ese momento, cuando vemos la naturaleza, cuando podemos estar tranquilos, es cuando llega la poder Paz. hablar con Dios, poder la paz, tener la paz para luego caminar con Dios de una forma más fácil. Y nosotros deberíamos hacer eso. Excelente, deberíamos hacer eso. Entonces entra la pregunta de pronto para concluir. Es muy chévere cuando vemos las historias en la Biblia. Admiramos a los personajes que ya hemos mencionado, pero ¿y nosotros? ¿Cómo podemos caminar con Dios? Y entonces les lanzo la pregunta para que me ayuden, para que me colaboren. ¿Qué cree debemos nosotros cambiar? Nosotros acá, los que estamos, los jovencitos que estamos acá en la mesa, ¿qué debemos cambiar para poder caminar con Dios? Lo que debemos cambiar, yo creo, que es acercarnos más a Él, sentir que es nuestro amigo, que es primero que todo, sentir que no solo es un Dios poderoso, fuerte, sino que también es nuestro amigo, que podamos estar con Él y hablarle de cualquier situación, en cualquier momento donde estemos. Y no solo eso, sino siempre, aparte de estar con Él hablando cada momento, sino que también apartar un tiempo Podríamos sacar un tiempo cuando nos levantamos, no estudiar su palabra, sino una meditación con Él, unos 30 minutos para orar con Él, decirle: Señor, acompáñame, cuídame, que este día me pueda ir bien, que tú siempre me cuides. Una Contarle meditación todas con las Él. cosas Sí. y No, eso pedirle en que el nos resto ayude. del día. Son Ok. 30 minutos en la mañana. Y no solo eso, sino que también en el resto del día apartar un espacio, un momento donde podamos de pronto ir a un lugar tranquilo, un lugar sin tanto trabajo, salir al patio o algo así para mirar la naturaleza, mirar todo lo que uno puede ver, descansar, y en ese momento, mientras uno descansa, mientras uno puede estar tranquilo, ahí empieza la comunicación con Dios, y ahí uno empieza a hablar con Dios sin darse cuenta, empieza como a hablar con un amigo imaginario, y después luego uno se empieza a entender que es Dios y que Dios le empieza a responder a uno las respuestas. En cambio, cuando de pronto estamos afanados y oramos de rapidez y todo eso, no tenemos, de pronto Dios nos habla en ese momento, nos puede hablar, pero no podemos escuchar lo que Él nos dice porque estamos llenos de distractores. ¿Tienes algún mensaje que podemos mejorar, Sarita? Pues quizás hablar como nosotros somos con Dios a veces nos aburre porque el hecho de orar ya desde pequeños va como conectado con formalismo al hablar con Dios. Pero pues la verdad es que no, o sea, si el adulto se siente bien hablando así con Dios, pues que habla así, pero nosotros deberíamos hablar totalmente como somos, así con Dios. Si no le queremos contar un chiste, pues le contamos un chiste, como si fuera un amigo. Excelente. Ser sinceros con Él. Es lo mejor. Vamos a caminar con Dios, muchachos. Todos los días vamos a tratar de cambiar algo de lo que necesitamos cambiar para caminar y ser unos buenos amigos, unos buenos compañeros de viaje. Porque Dios ya es un buen compañero de viaje con nosotros. Solo quería recordarles algo. Cuando caminamos con Dios necesitamos fe y obediencia. Si tenemos confianza en Dios, mire que todos los personajes que mencionaron, Tuvieron demasiada fe. muchísima fe. Bueno, comparada con la de nosotros, muchísima. Tal vez hay mucha más fe que esa, obviamente, pero muchísima fe tuvieron. A veces nosotros no tenemos tanta confianza en Dios y eso hace que las cosas sean un poco más complicadas. Dios quiere caminar con nosotros. Y recuerden la historia que venía en la lección 4 de este periodista que decía, al final de toda su historia, decía, el recorrer un camino, porque aparecía en la portada alguien en los primeros lugares, pero cuando inicia la carrera, y él decía, eso es una farsa, eso es una mentira. El caminar con Dios es igual que esa carrera.
él había corrido las maratones y él sabía que debía ser constante durante todo el tiempo para poder llegar a la meta final en una muy buena posición. Lo que realmente cuenta en la vida espiritual es la perseverancia y mantener el enfoque hasta llegar a la meta. No solo como iniciamos con todo y vamos disminuyendo nuestra confianza en Dios, las pruebas nos dificultan hablar con Él, sino siempre estar paso a paso con Él, porque Él siempre nos va a ayudar y estar con nosotros. Sí, excelente, eso es. Una carrera atlética se gana, una carrera ciclística, el ciclismo también es parte de los olímpicos, y siempre se gana siendo constante desde el principio hasta el final. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, muchachos, ustedes que nos están escuchando, debemos todos los días caminar con Dios, como estos grandes héroes, tener fe, tener obediencia en Dios, y debemos caminar siempre con Él. Y no es que debemos ser perfectos, como humanamente lo identificamos la perfección, pero sí el Señor nos va a ayudar para cada vez ser mejor. ¿Cómo la pasamos el día de hoy? Bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Nos acompañarán en los siguientes programas? Sí. Ah, bueno, excelente. Entonces vamos a despedirnos, muchachos. Que tengan Chao. un excelente día y nos vemos en el siguiente programa, el número 5 de La Mesa de Fe Real. Acampemos, vive diferente, vive outdoor.